buenos días. Y yo, brevemente, simplemente para... bueno, yo creo que desde hace 5 o 6 años que cuando desde el despacho Ferran Abogados decidimos lanzar la consultora especialista en temas de cumplimiento normativo, de compliance y demás, empezamos, pues nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas, muchas empresas que cuando vas te dicen que esto no tiene tal, que esto no va con la cultura española, que esto cuesta mucho, etcétera, etcétera. Afortunadamente yo creo que hoy la muestra de que todo esto está cambiando y que vamos todos asimilando que realmente el cumplimiento normativo está para quedarse, igual que otro tipo de obligaciones. Y voy a dar paso brevemente a mis compañeros. De una parte, agradecer también su asistencia a José Molina, que es un gran especialista laboralista, que desde hace, yo creo que desde el principio, 25 años venimos colaborando y muy bien. Os tengo que reconocer que la organización de este evento él le pilló en Oriente Medio, justamente con todo lo que está pasando, y pese a todo eso se ha brindado y ha colaborado muy activamente. Igualmente Yolanda Robledo, que es inspectora de trabajo, como bien sabéis todos, número 1 de su promoción, y que ha colaborado en la subinspección de trabajo, en la subdelegación de trabajo de Castellón, ha estado de jefa de inspección en las Islas Baleares y un montón de cargos más que, bueno, que ahora mismo tampoco hace falta relatar, que, bueno, es una... tenemos la suerte de contar hoy con su presencia y pienso que vamos a esta amalgama que tenemos hoy entre directivos, asesores, directores de recursos humanos y demás, pues intentar que encontremos un punto de encuentro entre todos para que entendamos todos los protocolos y las obligaciones que a día de hoy tenemos. Pues bueno, si te parece, Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a mi amigo Ferran, que ya ha querido contar conmigo, y también a José, que lo conozco desde que yo comencé como inspectora de trabajo en Valencia, hace creo que ya 21 años. Ya sé que no los aparento, pero... Y bueno, pues agradecerles a ustedes que hayan estado interesados por esta jornada y que esperemos que lo que les vayamos a contar les sea de utilidad. A ver si soy capaz. A ver. Vamos a hacer una prueba con el micrófono. ¿Oye bien? ¿Me oye bien? ¿Sí? Vale, es que para mí va a ser mucho más fácil hacerlo así que en el atril, porque bueno, tengo cierta tendencia a moverme en los espacios. ¿Se me oye bien, no? Así mejor, sí, así mucho mejor. Bueno, la jornada de hoy está dedicada al cumplimiento laboral, el famoso compliance laboral. Mi hija seguro que me diría que hago una pronunciación terrible en el inglés, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy de la GED. Desde el año 2023, tal y como ha comentado Ferran, es verdad que hay una mayor sensibilidad por parte de las empresas. Desde el año 2023 ha sido especialmente prolijo en la aprobación de normativa de carácter laboral, y a todos aquellos que se dediquen profesionalmente al derecho del trabajo y a la seguridad social saben que desde la famosa pandemia, lo de hace, ya no es antes de Cristo, es antes del confinamiento, pues es cierto que la normativa laboral pues ha habido una verborrea legislativa prácticamente incontenida, ¿no? Y 2023 fue un año, pues la verdad es que con muchísimas novedades en esta materia. Es cierto que las empresas tienen una sensibilidad muchísimo mayor que anteriormente, y bueno, pues la jornada de hoy vamos a intentar aclarar por una parte qué es el concepto de cumplimiento laboral y a hablar sobre 10 puntos que creemos que son los más interesantes o al menos los más novedosos que han sido aprobados en el 2023 y que con bastante probabilidad van a dar mucho que hablar y van a ser objeto de modificaciones normativas en el próximo año 2024. ¿De acuerdo? Bien, todas estas 7 dimensiones que os he puesto en esta
diapositiva se refieren a las cuestiones que entendemos por cumplimiento laboral. Como podéis ver, es bastante extenso. Hoy solamente vamos a hacer referencia a 10 puntos en concreto, que son los que tenéis aquí, que vamos a ir desarrollando, evidentemente no de una forma profunda, porque la duración de un desayuno de trabajo no permite entrar en profundidad en cada uno de los temas. Solamente la cuestión relativa a los planes de igualdad o el concepto de acoso laboral y la modificación que se ha producido con la ratificación del convenio 190 de la OIT darían para una jornada de 5 horas o incluso dos jornadas. Pero bueno, hoy el objeto de hoy no es ese, sino simplemente darles una pincelada para que tengan conocimiento de lo que es y de qué se trata. Bien, lo primero que vamos a entrar a estudiar es el registro de jornada. Es cierto que no es novedoso, ya se aprobó la modificación en mayo de 2019 y entró en vigor. Pero bueno, todos sabemos cuáles son las últimas, en este caso, pactos que se han producido con el nuevo gobierno, que hoy va a tomar posesión. Y una de las cuestiones novedosas que parece ser que es el objeto de reforma es modificar la duración, o sea, el máximo de la jornada laboral, que va a pasar de 40 horas semanales a 37 horas y medias semanales de promedio en cómputo anual. Por tanto, hemos considerado muy interesante hacer un repaso del concepto del registro de jornada, de qué es lo que implica, y porque además tengo que decirles que en general, en cuanto a mi experiencia como inspectora de trabajo, no solo mía, sino también del resto de mis compañeros, pues es verdad que desde el año 2019 esta cuestión es obligatoria, pero continúa, o sea, esta es uno de los grandes temas, una de las grandes denuncias, que José lo puede corroborar perfectamente, que se plantean en la inspección de trabajo y ante juzgados de lo social. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de prácticamente 4 años de vigencia de esta norma? Que los tribunales ya han ido precisando determinados conceptos que es verdad que en este año 2023 pues han dado como, yo diría, ¿verdad? Pues un giro de tuerca, ¿no? A la falta de registro de jornada. Han ido precisando lo que hasta ahora era un contenido que había normativo. Ponte el micro, acércatelo y así lo oirán mucho mejor. Sí, decía que lo que se ha ido desarrollando era la norma como tal establece un registro de jornada, pero no se establecía qué ocurría cuando se registró. Cuando no lo tenías salvo la multa de inspección. Exacto. Creo que antes en inspección de trabajo los problemas principales venían dados por las faltas de altas, y ahora los problemas principales se están dando por el tema del registro de jornada. Las faltas de altas siempre son clásicos. Y por las cotizaciones. Los clásicos nunca pasan de moda. Pero es cierto que hoy en día, bueno, está más normalizado, no, o sea, todas las empresas tienen la gente dada de alta. Quizá esta cuestión, los fraudes se producen de otra manera, bajo otras modalidades, pero no es el objeto de la jornada de hoy. ¿Qué dice el artículo 34 en el punto 9 del estatuto? Pues que la empresa va a garantizar el registro diario de jornada, no mensual, ni semanal, ni semestral, diario de jornada, que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria correspondiente, ¿vale? Me paso directamente al último punto. La empresa debe conservar estos registros durante un plazo de 4 años y debe permanecer a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bien, es muy importante, porque vuelvo a repetir en cierto modo el artículo, porque es lo que nos encontramos en las inspecciones, que no están los registros de jornadas en el centro de trabajo, los tiene la asesoría, los tengo en mi casa. A veces te presentan cuadrantes semanales, mensuales, incluso anuales, como registro de jornada. Cuando vas a hacer la inspección y nos encontramos con registros de carácter digital, además del formato papel, no puede acceder la inspección de trabajo a comprobar ese registro de jornada. Todas estas cuestiones es lo que en estos momentos nos estamos encontrando, digamos, en la calle, en las empresas, y bueno, pues son objeto de infracción administrativa, ¿de acuerdo? Bueno, el registro de jornada debe establecer una hora concreta de entrada y una hora concreta de salida. Debe ser un sistema objetivo y fiable, no vale cualquier sistema. Debe de garantizar la identidad del trabajador y que efectivamente ha sido él o ella quien ha registrado ese horario de inicio de la jornada. No hay obligación de registrar las pausas, ¿de acuerdo? Pero si las partes
Si hay representación legal de los trabajadores, lo acuerdan, así se puede hacer, ¿vale? O bien lo puede decidir la propia dirección de la empresa. Y aunque el registro de jornada y el registro de las extraordinarias, en principio la norma parece que lo define como dos cosas diferentes, realmente el registro diario de jornada sirve también para registrar las horas extraordinarias. Y luego, ahora vamos a analizar a continuación. Se conserva 4 años, debe estar a disposición de la inspección en el centro de trabajo, ¿de acuerdo? Cuando yo accedo a un centro, cualquiera de mis compañeros, debemos poder verlo en ese momento. Si no lo podemos ver, es una infracción administrativa grave. ¿Y qué finalidad tiene esto? Pues que no se pueda manipular por parte, evidentemente, de la dirección de la empresa, por parte de la empresa. Esta obligación, y lo recalco, no implica necesariamente entregar una copia ni a los trabajadores ni a sus representantes legales, pero sí que ellos puedan acceder a ver cuál es el horario que han realizado, lo mismo que la representación legal de los trabajadores, y, como hemos comentado, no se puede utilizar un calendario laboral, unos cuadrantes, como registro de jornada. ¿Tipos de registros? Bueno, yo creo que hoy en día, aparte del formato papel, que es el formato más utilizado, tenemos el fichaje con tarjeta, número identificativo, pero ya se están utilizando otra serie de sistemas de registros que están dando una serie de problemas en materia de protección de datos y protección de derechos fundamentales, que son la geolocalización, que requiere información previa, los sistemas biométricos de huella, reconocimiento facial, iris, que plantean muchísimos problemas, y luego los veremos, en materia de derechos fundamentales, algo que Ferran probablemente y José nos puedan dar muchísima más luz, ¿de acuerdo? Y por último, perdón, les doy la espalda a todos ustedes, los dispositivos digitales en teléfonos móviles o tabletas, que también está siendo muy utilizado por aquellas empresas que normalmente pues, son de construcción o instalaciones que van desplazando a sus trabajadores en diferentes centros de trabajo o no tienen un centro de trabajo fijo, sino móvil. Bien, implicaciones del registro de jornada en materia de protección de datos al hilo de los tipos de registro de jornada que hemos visto en la anterior diapositiva. Pues bueno, si utilizamos los medios telemáticos, en el caso del trabajo a distancia o el teletrabajo, donde tenemos un dispositivo electrónico, que es titularidad de la empresa, ¿de acuerdo? La utilización de estos medios telemáticos y el control se puede realizar efectivamente, pero siempre garantizando la protección debida de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Es necesario que sea un sistema proporcional, el trabajador esté previamente informado. No le podemos instalar un sistema de registro de jornada telemático, los típicos que enciendes el ordenador, entras en la aplicación de una empresa y ya esto implica el registro de jornada sin su previo conocimiento y consentimiento, ¿de acuerdo? Tampoco no podemos exigir nunca que se instale en un dispositivo móvil de un trabajador o una trabajadora un sistema de registro de jornada. Se puede, de consentimiento del mismo, ¿de acuerdo? Y hay que establecer criterios y protocolos de utilización de estos tipos de dispositivos, ¿de acuerdo? Precisamente en las políticas de empresa o en los protocolos de cumplimiento laboral para que sean de conocimiento por todos los trabajadores de la empresa. Aquí tienen ustedes una guía de la Agencia Española de Protección de Datos de cuáles son los ítems o los puntos en los cuales debemos de respetar a la hora de llevar a cabo un registro de este carácter telemático, como hemos hecho anteriormente, ¿vale? Son una serie de puntos que no voy a decir todos, porque si no tenemos aquí muchísimas horas, pero bueno, implican informar a la persona trabajadora. Hay que realizar algunas veces, por ejemplo, en el caso de los datos biométricos, huella digital, control por iris o, en este caso, registro de jornada a través de reconocimiento facial, hay que hacer una evaluación de impacto. Hay que pedir, en este caso, si hubiera representación legal de los trabajadores, hay que negociarlo con ellos e informarles a ellos, evidentemente respetar la confidencialidad y tienen derecho, como cualquier dato personal, a ejercer cualquier oposición o bien acceder a los mismos. Aquí voy a hacer referencia a una serie de sentencias, simplemente a unas notas, relativas precisamente a los sistemas de control horario por huella dactilar. En el caso de la Diputación de Cuenca no hubo una evaluación de impacto,
¿De acuerdo? Como hemos dicho anteriormente, según la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, no hubo información de los trabajadores y, por tanto, se entiende que hubo una infracción en materia de protección de datos por parte de la agencia. Otra sentencia, también reciente, del año 2023, del Juzgado de lo Social de Alicante, en el cual se utilizó un sistema de reconocimiento facial como fichaje. Nos ofreció otra alternativa menos invasiva de la intimidad de los trabajadores, lo cual entendió el tribunal que hubo una vulneración del derecho a la intimidad y bueno, esto provocó una indemnización por daños morales. ¿Se puede exonerar a una empresa en el caso de que haya implantado un sistema de registro de jornada? Me da igual, desde el formato papel hasta el más sofisticado con reconocimiento facial o lectura del iris. Pues no, no se la puede exonerar, porque la empresa tiene una obligación y es garantizar, la obligación es garantizar que todos los trabajadores registren la jornada. Está dentro de su capacidad de organización y dirección. Yo siempre, cuando bueno, me encuentro estas actuaciones en la inspección, en mi despacho, pues muchísimos empleadores, empresarios, directivos me dicen: no, pero es que yo les digo que registren la jornada, pero es que no hay manera, tengo aquí detrás de ellos. Bueno, pues hay que apercibir por escrito a los trabajadores o, en su caso, adoptar medidas de carácter disciplinario si fuera necesario, porque al final a quien se le va a poner la multa y las consecuencias no van a ser para los trabajadores, sino para la empresa. Los trabajadores tendrán la correspondiente consecuencias mediante el ejercicio del poder de dirección por parte del empresario o del empleador. ¿De acuerdo? Por tanto, aunque suena muy feo por el tipo de, bueno, pues por el contexto de las personas que se encuentran ustedes aquí, no es una excusa ni ante la inspección ni ante un juzgado el hecho de que el trabajador se resista a registrar la jornada. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que adoptar otra serie de medidas porque ya los tribunales lo están precisamente reconociendo. Además, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2019 establece que el tema del registro de jornada no solamente es una cuestión que pueda afectar al tema tiempo de trabajo, a la cuestión tiempo de trabajo o derechos fundamentales, como hemos visto anteriormente, derecho a la intimidad o protección de datos, sino que también es un tema de seguridad y salud laboral, en el cual dice que obliga esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea a los empresarios a establecer un sistema de registro de jornada fiable, objetivo y accesible para computar la jornada del trabajador, puesto que el registro de jornada también tiene como finalidad la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Por tanto, algo que parecía tan simple, ¿no?, en el año 2019, como vamos a registrar la jornada, ponemos una firma de entrada y otra de salida y ya está, ¿no? Ojo, que tiene muchísimas más implicaciones y puede dar lugar a una serie de responsabilidades por parte de la empresa, pues que en principio parecía que esto era como más sencillo, ¿no? Bien, planes de igualdad, podríamos decir otro gran tema, ¿no? Y auguro que probablemente sea una de las campañas estrella por parte de la inspección, junto con el tema del registro de jornada, precisamente por las novedades legislativas que parece ser que van a venir. ¿De acuerdo? Bien, planes de igualdad. Pues desde el 8 de marzo de 2022, todas las empresas que cuenten, perdón, voy a poner aquí porque estoy como muy encima, ¿no?, que cuenten con 50 trabajadores, es decir, 50, a partir de 50. No si tengo 50 no tengo la obligación, no, sí. Si tienes 50 tienes la obligación. Cuando no tienes obligaciones cuando son 49. ¿De acuerdo? Porque si esto también nos lo estamos encontrando, no, pero si yo no tengo la obligación, digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Hay que contar con un plan de igualdad. Debe estar registrado en el RECOM, que es el registro de convenios colectivos. Por tanto, hoy en día es muy fácil comprobar si una empresa de 50 trabajadores tiene o no plan de igualdad. Entras en el RECOM y lo ves. ¿De acuerdo? Con su permiso voy a beber un poquito de agua. Pero no puedo tener un vasito de agua. Yolanda, para el conjunto de los 50 trabajadores, ¿qué criterios se aplican? El promedio de trabajadores en el año anterior. ¿Vale? Puede ser que tú tengas una empresa que no este año tenga, no sé, unas 48, pero tu promedio de trabajadores en el año anterior y el año anterior sea 50 o más.
estás obligado a cumplir el plan de igualdad. ¿Vale? Si luego posteriormente nos encontramos que, por la razón que sea, ha disminuido tu plantilla, bueno, pues habrá que hacer una revisión, ¿no? Pero así es como se está llevando a cabo. Bueno, el TSJ de Madrid ha estimado un recurso de una empresa, es una sentencia muy reciente, que dice que en el caso de que se haya registrado por parte de una empresa el plan de igualdad y en el plazo de 3 meses no se ha contestado por parte de la autoridad laboral denegando o inscribiendo, en este caso, el plan, se entiende que el silencio administrativo es positivo, es de julio de 2023. Todo esto es que es muy novedoso. Bueno, aquí no se ve muy bien esta diapositiva, es la definición de lo que se entiende por plan de igualdad, un conjunto ordenado de medidas por parte de las empresas adoptadas precisamente para promover, favorecer y garantizar esta igualdad entre hombres y mujeres. Y además, tengamos en cuenta que es un documento vivo, es decir, el plan de igualdad no es una cosa estática, lo mismo que las evaluaciones de riesgos, no me vale el mismo plan de igualdad para cada empresa, porque es una de las cuestiones que valoramos por parte de la Inspección de Trabajo, que efectivamente haya un diagnóstico y este sea real, de acuerdo con las características de la empresa, y que este plan de igualdad no solamente recoja unas medidas que sean un brindis al sol, sino que esas medidas sean reales y ejecutivas y se estén llevando a cabo. Y por último, que se haga un seguimiento por parte de la empresa o en este caso de la comisión negociadora. ¿Qué es lo que nosotros vemos o solicitamos, vigilamos cuando llevamos a cabo una actuación en materia de plan de igualdad? Pues aquí tienen ustedes todos estos puntos, que evidentemente hay una negociación previa, que se forme parte de la comisión negociadora las personas legitimadas, los sujetos legitimados para ello, que se haya negociado y elaborado un diagnóstico previo de situación de la empresa, incluida el tema de la igualdad retributiva, ¿de acuerdo? El famoso, en este caso, auditoría retributiva, que es obligatoria para las empresas de 50 empleados en adelante, que el contenido del diagnóstico y el plan se ajuste, en este caso, a lo establecido en la ley y el reglamento, que su contenido se ajuste a la legalidad vigente, que se respeten los derechos de negociación e información de la representación legal de los trabajadores, que incluya el registro retributivo y la auditoría retributiva y que se haga un seguimiento de dicho plan. Evidentemente, si no se cumple todas estas cuestiones, es objeto de infracción laboral y propuesta de sanción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pero lo que realmente va a ser el punto de inflexión a la hora de que se lleve a cabo y se ejecuten realmente y se aprueben estos planes es el reciente Real Decreto Ley 1/2023, que es un decreto en el cual dice que se retirarán todas las bonificaciones, reducciones de cuotas de seguridad social y habrá que devolverlas si no hemos aprobado un plan de igualdad. Y las empresas, que en este caso tengan la autorización, o sea, perdón, estén calificadas para poder contratar con la administración pública, pues no van a poder contratar. Entra en vigor, bueno, ya ha entrado en vigor, perdón, en septiembre de 2023 y para poder tener ahora en estos momentos acceso a estas bonificaciones y reducciones de cuotas, el plan no solo debe estar aprobado, sino además inscrito en el REP. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando nos encontramos que estamos mandándole correos electrónicos a los sindicatos más representativos para negociar el plan de igualdad y no nos contestan? Hasta hace poco no se podía hacer nada. Quiero decir, el legislador no había previsto en la norma qué pasa en estas situaciones. Pero la realidad es que los sindicatos a algún momento tienen que se han encontrado desbordados, sobre todo cuando se ha establecido la obligación a partir del 8 de marzo de 2022 de que las empresas de más de 50 trabajadores pues tengan la obligación, pero más de 50 trabajadores en adelante tengan la obligación de tener plan de igualdad. Bueno, pues en estos casos, en principio no se permitía negociar el plan de igualdad con una comisión ad hoc, ni tampoco aprobarlo de forma unilateral por parte de la empresa, pero esta sentencia del año 2023, de enero, pues permite, voy a pasar esa diapositiva, ¿vale? Permite que si la empresa, establece que la empresa no tiene como obligación estar constantemente enviando sucesivos correos electrónicos hasta que al final sea los sindicatos quienes te contesten, sino que una vez pasados los plazos legalmente establecidos,
la empresa puede continuar con los trámites para llevar a cabo la aprobación del plan de igualdad. ¿De acuerdo? Con lo cual, realmente ha supuesto que se desatasque la aprobación de muchísimos planes de igualdad, porque empresas de 50 trabajadores en adelante, pues hay muchísimas en el tejido empresarial y económico. Empresas de 150 o 250 en adelante, pues evidentemente no hay tantas, ¿no? O sea, quizá Madrid, Barcelona, en Valencia hay, pero bueno, quiero decir, el grueso es de 50 en adelante. Y bueno, el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2021-2023 se aprobará seguramente un nuevo plan a partir del año 2024, pues recoge precisamente estas actuaciones como una de los puntos más importantes a tener en cuenta por parte de la inspección en todo el territorio nacional. Una gran pregunta: ¿es necesario contar con un protocolo en la empresa contra la discriminación? La Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación no impone expresamente esta obligación de elaborar un protocolo de no discriminación para las personas LGTBI o con cualquier otra diversidad, pero sí que establece la necesidad de incorporar medidas de no discriminación en la empresa. ¿Cómo se suelen articular estas medidas de no discriminación? Mediante las normas de cumplimiento laboral, los protocolos de acoso laboral, también los planes de igualdad, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, todas las cuestiones relativas al cumplimiento laboral. Hay dos opciones para cumplir esta ley, la 1522. Bien por optar por elaborar un protocolo específico de discriminación de todo tipo, laboral, sexual, por razón de sexo, por orientación sexual, por diversidad, etc. O bien realizar, en este caso, el plan de acoso laboral o el plan de igualdad, implantando en la empresa estas medidas específicas. También se suele llevar o se suele incorporar en las políticas de empresa, ¿de acuerdo? Acordadas y negociadas con la representación legal de los trabajadores. La Ley 15/22 aborda conceptos muy amplios, no solamente es una discriminación por orientación sexual, sino cualquier otro tipo de discriminación directa o indirecta. También, en este caso, cualquier tipo de acoso, tanto horizontal como vertical, es decir, es un concepto de no discriminación pues que afecta a todos los ámbitos de... Se me da... A ver... ¿Qué ha pasado? A ver... Bien, empresas que ya ahora mismo estén negociando el plan de igualdad, porque todavía, a pesar de ser obligatorio el año 2022, pues hay quien no lo tiene, o bien, en un momento determinado, tiene ya 50 trabajadores, ¿de acuerdo? Y antes no tenía la obligación. Lo puedes incorporar a tu plan de igualdad. Si no lo tienes incorporado porque ya lo tenías aprobado antes, lo has registrado, como hemos dicho al principio, el plan de igualdad no es un documento inmutable, lo puedes modificar y lo puedes volver a registrar sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? ¿Os parece un anexo? Bien, registro retributivo y auditoría salarial. Bueno, la legislación establece estas 4 herramientas para garantizar la transparencia y la igualdad retributiva. Vamos a hablar simplemente de la auditoría y del registro salarial, del sistema de valoración de puestos de trabajo y el derecho de información. Son dos... Disculpe, es que no sé si se puede interrumpir o al final podemos hacer alguna pregunta. Pues, si no es... Sí, dígame. No, era referente, es una curiosidad por un caso práctico. Si en el caso de que una empresa, en el caso de que una empresa no llegue a los 50 trabajadores y por tanto no está obligada a tener el plan de igualdad, pero considera, o sea, ¿qué beneficios puede haber? Ni beneficio ninguno. Ninguno. Problema tampoco, pero obligación de cumplimiento también. Ninguna, no es obligatorio, es de 50 en adelante. Vale, lo pregunto por un supuesto que conozco, que se está debatiendo en si se elabora plan de igualdad para estas pequeñas empresas o no. Y yo es una decisión que debe adoptar la dirección empresarial en función de su política de empresa. Si considera que está alineado con su política de empresa, con sus objetivos y sus valores, pues por supuesto, evidentemente. ¿Beneficios? Ninguno. Y si no se hace, pero la empresa tampoco ya tampoco será su puesto legal.
en absoluto. Pero quiero decir, no existe obligación legal porque no existe infracción. ¿Me entiendes? Pero vamos, si lo quiere hacer, pues sin ningún problema. A veces puede interesar comercialmente o por el sector en el que nos movamos o porque la empresa quiera demostrar que, bueno, pues que hay... Bueno, pues que está alineado con una serie de valores y está dentro de su política empresarial, pues evidentemente garantizar. ¿Alberto? Sí. ¿Puede dar el micrófono si están amables? Sí. Ah, vale. Sí, bueno, bien. Sí que tiene una ventaja de tener un plan de igualdad con un servicio al conjunto. Una ventaja que es una discriminación para las pequeñas empresas. Es así. Si se accede a un concurso público, Te da puntos. te da puntos. Con lo cual, si no tienes el plan de igualdad, te resta puntos. Eso significa que un señor que tenga 10 trabajadores y quiera hacer una obra en los quirófanos de la fe, pues resulta que ese señor está en desigualdad con una empresa que tiene un plan de igualdad cuando no tiene la obligación de hacerlo. Lo cual, yo como representante de los públicos, tengo que decir que absolutamente distinto. Pero bueno, esa es la ventaja que tiene un plan de igualdad para aquellas empresas que no tengan obligación. Porque en este caso la ley de contratos del sector público o bien el correspondiente pliego de condiciones, Los pliegos y los puntos del concurso así lo han establecido, ¿no? Efectivamente. Bueno, nosotros estamos No sé, hablando con la administración. no soy y experta en Si la ley de derecho de... los pliegos en una contratación sí. No sé, esto tendríamos que explicar, tendríamos que plantearlo a un especialista en materia de contratos del sector público con el fin de determinar si dicha cláusula pudiera ser discriminatoria. Yo creo que no, quiero decir, creo que no, pero no sé qué puede decirnos un experto en la materia. Lo que tenía que ver a la empresa también es el coste de oportunidad de impugnar el pliego. No sé. Acércate. Sí, lo que tenía que valorar a la empresa es el coste de oportunidad de impugnar el pliego con las consecuencias que pueda deducirse de él o carrera de él, o el coste de hacer un plan de igualdad. yo creo que pues al final voy a hacer un breve análisis. Es que yo creo que no tenemos claro cuál es nuestra situación. Bueno, el tejido empresarial se lo puedo decir yo, y es que estoy todos los días en la calle, es que la gran mayoría no llegan ni a los 50 trabajadores, esa es la No, el realidad. 97,4% de las empresas de España, de la Comunidad Valenciana, tienen 97,4%, tienen menos de 50. Es como dices, Alberto, es así, ¿vale? Sí, sí. El micro, por favor, porque lo puedan compartir todos. Usted tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, yo quería preguntarme lo anterior, no sé si se puede responder. Un momento, por favor. Disculpen. Si ya son muchas preguntas, una cosa es una intervención, dos. Si no les importa, es que no vamos a avanzar, todavía quedan, tiene que continuar José y Ferran. Entonces, si no les importa, una pregunta, vale, de acuerdo, dos. Pero si vamos a entrar en un debate sobre el tejido empresarial, con todo el respeto, cuando finalicemos todas las presentaciones, ¿vale? Podemos debatir lo que... Se lo perdemos a Alberto. Lo debatimos entre todos, ¿vale? Es solamente una duda que me quedó de la anterior. Lo vemos luego, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. No se preocupe que será usted el primero en ser atendido cuando finalice, ¿vale? Bueno, hemos dicho que las herramientas que tenemos para conseguir la transparencia y la igualdad retributiva son estas cuatro, ¿vale? Legalmente han venido, ahora que se queda como dormido, han venido reguladas dos, que son la auditoría retributiva y el registro salarial. La auditoría retributiva, bueno, ambas dos tienen como objetivo conseguir la transparencia retributiva con el objetivo de llegar a la igualdad real y efectiva en materia salarial. Sé que suena como muy raro, ¿no? Pero es verdad que no me he encontrado normalmente ninguna diferencia hasta ahora,
y digo hasta ahora, ya lo explicaré. No me he encontrado ningún tipo de discriminación salarial entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Pero tengo que decir que recientemente en una empresa pequeña, de las que dice Alberto, pues me he encontrado una situación discriminatoria en el cual los hombres por ser hombres ganaban más dinero y las mujeres por ser mujeres, haciendo exactamente el mismo trabajo con la misma categoría profesional del convenio colectivo, estaban ganando de media 200 euros menos al mes. Quiero decir, de 21 años de ejercicio profesional no me había encontrado una situación así hasta que, bueno, pues todo en esta vida llega, ¿de acuerdo? Evidentemente, la actuación de la inspección será reconducir la situación a una situación, pues bueno, de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, puesto que realizan el mismo puesto, el mismo trabajo. No siempre la inspección de trabajo multa, también tenemos esa capacidad de requerir a las empresas y de asesorarlas en el momento de la actuación inspectora para que reconduzcan la situación al cumplimiento de la norma. También tengo que decirles que las propias mujeres y los propios hombres, la propia empresa es consciente de esto, ¿eh? Quiero decir, no, cuando se lo he comunicado se han quedado sorprendidos de, no, es como que es algo normal en el pueblo, ¿vale? Lo normal es esto. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta pues muchas veces la mentalidad de los sitios a los que vas. La auditoría retributiva es obligatoria para empresas de más de 50 trabajadores y forma parte del contenido de los planes de igualdad. El registro de salario es obligatorio para todo tipo de empresas, independientemente del número de trabajadores que tengan la plantilla. Como si tenemos un trabajador. Sé que suena absurdo, porque es verdad, pero hay una sentencia reciente de este año 2023 que obliga a que el registro retributivo se realice aunque tengas un trabajador. Yo lo veo absurdo, ¿de acuerdo? Pero, bien, así lo han dicho nuestros tribunales y poco más podemos añadir. Está obligado en este caso, evidentemente, todo tipo de empresas y cuando nos encontremos con una desigualdad de más de un 25%, en este caso de diferencia retributiva entre hombres y mujeres, este registro de salarios debe de incluir una explicación de por qué hay esa diferencia que ya se entiende por parte del legislador como una diferencia retributiva destacable e importante y que se debe justificar. No significa que porque haya diferencia retributiva per se, esta diferencia retributiva tenga que ser discriminatoria. Es cuestión de pagar lo mismo por un trabajo del mismo valor, independientemente de cuál sea el sexo de la persona que lo realice. ¿Vale? Ese es el objetivo. La documentación que solicitamos la inspección en los registros de salarios, las nóminas, la relación de complementos salariales, el informe sobre distribución de la plantilla, un organigrama para ver los diferentes puestos de trabajo y el trabajo que realizan, el convenio colectivo para ver estas tablas salariales y la posible existencia de acuerdos o pactos en la empresa que puedan incidir en, evidentemente, el salario. ¿Vale? Pactos de carácter individual, pues por razón de algún tipo de trabajo que se realiza. Yolanda, Dime. Respecto a eso, ¿se tiene en cuenta en la labor inspectora la existencia de protocolos que tenga la empresa? Sí, vamos a ver. Siempre en estas cuestiones de igualdad, acoso laboral, acoso sexual, que ahora veremos posteriormente, cuando la empresa tiene establecidos unos protocolos y los aplica, quiero decir, que no sean papel mojado. Cuando te viene la típica denuncia a la inspección, y en su caso también, y luego lo hablaremos posteriormente con el tema de los acosos laborales, el informe que te pide el juzgado de lo social, porque tengo que decirles que los juzgados de lo social y de lo penal cada vez están pidiendo más informes a la inspección en materia de acoso laboral, acoso sexual, incluso algunas personas trabajadoras pues, toman la decisión de presentar la demanda en el juzgado de lo penal y posteriormente el juez es el que solicita en instrucción informe previo a la inspección de trabajo. Es decir, me explico, con lo cual las conclusiones que se pueda por parte de inspección de trabajo y la documentación que nosotros tengamos en inspección y las herramientas que tenga la empresa que nos haya planteado en sede administrativa, pues claro, evidentemente se tienen en cuenta, porque no es lo mismo, y ahí tú eres experto más en el tipo penal que yo, no es lo mismo que se haya producido una situación de acoso en una empresa, porque se puede producir, evidentemente,
Esto es así, vivimos en el mundo de las relaciones laborales, el mundo de las personas. Con lo cual, que la empresa no haya hecho nada, absolutamente nada, y haya dejado, pues bueno, morir esa situación, hasta el punto de que el trabajador o la trabajadora pues, esté en una situación de baja incapacidad temporal o haya extinguido la relación laboral, que realmente la empresa haya adoptado medidas, que esa situación de acoso o discriminación no haya llegado más allá y que se haya, digamos, establecido el cortafuegos, que es precisamente el protocolo y a su aplicación, Su aplicación es constante por escrito. Tampoco vale lo de tengo un protocolo, pero no lo hemos aplicado, no. Tienes un protocolo, que aquí lo tienes, lo has pagado, evidentemente un profesional, aplícalo porque también es una herramienta de defensa por parte de la empresa, de la empresa. No solo es una garantía de protección a los trabajadores, que evidentemente también, porque todos los trabajadores en una empresa, o sea, los recursos de una empresa no son solamente los recursos económicos, los recursos humanos son muy importantes porque si no, no sale el trabajo adelante y las personas trabajadoras pues rinden más, estamos más a gusto en un entorno profesional en el cual no se nos tiene en cuenta, está claro, sino que también es un medio de defensa por parte de la empresa. Quiero decir, es un conjunto. Vamos a proteger la salud, la seguridad de los trabajadores, su dignidad, pero también vamos a proteger, en este caso, los intereses de la empresa, y una cosa y otra no están reñidos. Quiero decir, no son incompatibles en absoluto, deben ir de forma paralela. Y precisamente los protocolos en estas cuestiones lo que garantizas es, ante estos momentos puntuales, tener ese cortafuegos y que la responsabilidad empresarial no vaya más allá. Vamos a pasar a analizar brevemente el artículo 311 del Código Penal, que está muy relacionado con el tema del cumplimiento laboral y que se aprobó conjuntamente con la famosa ley del sí es sí y ha pasado muy desapercibido. ¿De acuerdo? ¿Qué dice este? Eso cuando estoy un rato sin moverlo se apaga. ¿Es tan inteligente? ¿Qué dice? Se cansa, sí. ¿Qué dice el artículo 311.2 del Código Penal? Que los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa, la pena es de prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses. ¿Qué significa mantenimiento en contra de requerimiento o sanción administrativa? Pues un acta, un requerimiento de inspección de trabajo. Es que no hay otra vía. ¿Qué implica imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo? Pues todas estas situaciones, desde una falta de alta, extranjeros sin autorización para trabajar, pero también nos podemos encontrar situaciones jurídicamente más complicadas de resolver como falsos autónomos o falsos becarios, ¿verdad, José? Que no es, estoy trabajando detrás de la barra con la camiseta marina sirviendo cafés. El tema es que se complica mucho en las figuras típicas de los falsos autónomos y los falsos becarios. Ahora, a partir del año que viene, se supone que tenemos nueva normativa para regular el tema de la situación de los becarios, que este año debería estar regulada, pero por la situación de normativa actual. Se prevé un nuevo estatuto del becario para 2024 y, según dicen, también un nuevo estatuto de los trabajadores. Supongo que esto será largo y negociar el estatuto. Será largo y complicado. Además, en el tema de los becarios hay bastante oposición por parte de las universidades en cuanto al desarrollo de los mismos. Y las propias asociaciones de alumnos, también. Sí, hay resistencia por parte de los afectados, porque al final son los propios becarios que lo que se quiere es regular una actividad que hasta fecha ahora está regulada de una forma, digamos, no muy completa. Bueno, pues este artículo se aprobó precisamente, y yo creo que todo el mundo lo conoce, por la resistencia de determinadas plataformas de envío de comidas a domicilio, donde todos los trabajadores, los famosos riders, les obligan a darse de alta en autónomos. Y que bueno, es conocido que ha habido actuaciones de la inspección donde ha obligado a estas empresas a darlos de alta como trabajadores por cuenta ajena con actos de liquidación millonarias. ¿De acuerdo? Aún así, a pesar de esas actuaciones de inspección, estas plataformas consideran que pues van a continuar con su modelo de negocio y, pues dada la resistencia que se está oponiendo por parte de ellos, pues se ha optado por llegar a plantear este tipo de situaciones como un delito. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Y paso a la diapositiva anterior.
y es que se ha redactado de una forma muy amplia, que en principio afecta a cualquier empresa, no solamente, evidentemente, a un determinado colectivo en concreto, económico, y lo que tú eres penalista, lo estás viendo. Esto lo que genera es una indefensión absoluta, porque por una sola falta de alta, tal y como está redactado, ¿vale?, que tengas en la empresa o un falso autónomo, ¿vale?, pues ya te está produciendo el tipo penal. ¿Yo qué creo? No lo sé. Hasta ahora no ha sido aplicado. Me imagino que los jueces van a valorar la reiteración u otras circunstancias. Pero bueno, técnicamente, tú como eres letrado, por ejemplo, de un trabajador en estas circunstancias, puedes presentar una demanda en el juzgado social. Perdón, de lo penal. Perdón, se me va. Es que yo, claro, social, lo mío es lo mío. Perdón. Está ahí, efectivamente, sí, que luego se evaluará y queremos saber la jurisprudencia y demás, pero existe ese riesgo y por llegar a causar daño, efectivamente, cuando alguien quiere causar daño, esto es lo más grave. Esa posibilidad ahora mismo, eso es como una amenaza. De la lectura del artículo no dice a partir de 50, a partir de 100, ¿no? Sino a partir de 1. Tampoco existe un tiempo mínimo de haber estado trabajando sin dar de alta para ser considerado delito. No hay ningún elemento objetivable, simplemente el mero hecho de la falta de alta, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo creo que genera muchísima indefensión jurídica y una inconcreción absoluta. Y yo ya voy a acabar mi parte con el tema del acoso laboral y la violencia en el trabajo. También adelanto que dentro de los planes de la Inspección de Trabajo es uno de los objetivos considerados más importantes, y creo que para el nuevo plan estratégico a partir de 2024 lo será todavía muchísimo más. La salud mental, las evaluaciones de riesgos psicosociales y todas las actuaciones o todas las medidas tendentes a evitar estas situaciones de violencia en el trabajo, ¿vale? Bien, ha habido un cambio sustancial a partir de la, en este caso, a un teléfono móvil por ahí, a partir de, en este caso, la ratificación por parte del Estado de España, Estado español, del convenio 190 de la OIT. Anteriormente, para que existiera un acoso laboral, el famoso MUMI, en el trabajo, se requería que fuera una acción o acciones persistentes, continuadas, por un superior jerárquico en el ámbito exclusivo del centro de trabajo o de lo que es el espacio de trabajo, ¿vale?, para que existiera un acoso laboral, el famoso MUMI. A partir del convenio 190 de la OIT se modifica radicalmente esta definición, y con una sola situación o actuación en la cual se ha producido una situación de violencia en el trabajo o de una conducta violenta o una discriminación, es suficiente para que entendamos que se está produciendo jurídicamente un acoso. Vuelvo al mismo punto que con el artículo 311 del Código Penal. Probablemente en la aplicación será la jurisprudencia la que establezca y defina más esta definición, estos hechos. Evidentemente, por llamarle a alguien, oye, mira, no me gusta el vestido que llevas hoy, está claro que eso no se puede considerar una situación de acoso. Dependerá de la gravedad de ese único hecho puntual, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, en los baños de la empresa, pues sufra una situación de violencia muy evidente, muy grave. Un solo hecho sería suficiente, sino que ese daría lugar a la definición de acoso conforme el convenio 190 de la OIT, que bueno, otra serie de hechos puntuales aislados que no creo que por los tribunales ni por parte de la inspección lo vayamos a considerar acoso. Pero es cierto que es algo que se acaba de aprobar, acaba de entrar en vigor, y estamos un poco a la expectativa de qué es lo que nos vayan marcando los tribunales. Entró en vigor el 25 de mayo y se aplica junto con la legislación nacional y los convenios colectivos del sector. En este caso, define el convenio como la violencia en el trabajo. No solamente habla de acoso laboral, sino lo incluye a todas las situaciones de violencia en el trabajo, acoso laboral, sexual o por razón de sexo, y lo considera como comportamientos y prácticas inaceptables que, en este caso, tengan como objetivo causar daño físico, psicológico, moral o sexual o económico a la persona que lo recibe.
¿En qué lugares se puede practicar esta violencia en el trabajo? Pues a diferencia de la anterior definición, que tampoco había una definición legal, ¿vale? De acuerdo, era una definición que se había establecido en base a las diferentes jurisprudencias, las diferentes sentencias de nuestros tribunales. Pues en este caso, el Convenio 190 de la OIT considera que se puede producir una situación de acoso, de violencia en el trabajo, no necesariamente en el centro de trabajo, que también, sino en este caso en cualquier sitio que pueda estar relacionado con el trabajo. Por ejemplo, una cena de empresa, una comida de empresa, un viaje de trabajo. ¿Vale? El ámbito territorial de actuación de este convenio va más allá de lo que es el concepto físico del centro de trabajo. Aquí he puesto una referencia a todos los lugares en los cuales a partir de ahora se puede producir una situación de acoso. Es decir, evidentemente en el lugar de trabajo, en los desplazamientos, viajes, en el marco de las comunicaciones o telecomunicaciones relacionadas con el trabajo, en el alojamiento, proporcionado también por parte de la empresa, en este caso con un desplazamiento por razón de trabajo, y en los trayectos tanto al lugar de trabajo desde nuestro domicilio particular. ¿Qué obligaciones tienen las empresas? Elaborar una política, evidentemente a través de un protocolo, una política de empresa para evitar la violencia y el acoso, tener en cuenta la violencia y el acoso y los riesgos psicosociales asociados a los mismos. Las evaluaciones de riesgos psicosociales van a cobrar muchísima importancia a partir de ahora, porque no solamente se considera un riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también, conforme el Convenio 190, una situación se entiende como una situación de violencia en el trabajo y habrá que adoptar medidas para evitarlas. Y aquí he puesto una referencia de conductas que no se consideran acoso. Y es verdad que muchas veces las personas trabajadoras podemos pensar que nos encontramos ante un acoso. Sobre todo es muy importante el último punto, que son los conflictos personales, el llamado mobbing subjetivo, los conflictos sindicales. Hay personas que por lo que sea no tienen la famosa química con alguien, tienen un conflicto personal. Pero eso no significa necesariamente que eso sea un acoso, aunque sea tu compañero de trabajo o tu jefe, ¿vale? Es verdad que hay que hacer una labor investigadora muy detallada internamente en la empresa, porque si esto llega a la inspección, también tengo que decirles que cuando las empresas han hecho toda esta labor de investigación interna, donde se ha establecido, se han reunido con las personas, han hablado con compañeros, pues está claro que las consecuencias no son las mismas que si no los hubieras hecho, porque lo primero que te va a requerir la inspección de trabajo es: ¿usted ha investigado esto internamente? No lo ha hecho, pues proceda a investigar, ¿vale? Porque es una situación de mobbing subjetivo. Bueno, las presiones para realizar, por ejemplo, las extras tampoco se consideran mobbing. Puede ser otro incumplimiento de carácter laboral, pero no un acoso laboral. Además, la inspección de trabajo puede practicar cualquier tipo de actuación, diligencia, prueba, incluso reconstrucción de los hechos cuando nos llegan este tipo de denuncias a la inspección. El mayor problema que nos encontramos en los acosos laborales, sexuales o por razón de sexo, es el problema de la prueba. De ahí que hayamos incluido en esta jornada de hoy una parte relacionada con todo el tema de videovigilancia, comunicaciones, WhatsApps, correos electrónicos, grabaciones con nuestros móviles de nuestras conversaciones, porque las pruebas normalmente llegan a través de ese tipo de medios, ¿no? Cuidado, que nosotros, la Inspección de Trabajo, no tenemos la facultad de libre apreciación de la prueba como sí que lo puede tener un juez. Y cuando se nos aporta ese tipo de pruebas, de cámaras de grabación, conversaciones de WhatsApp, no tienen presunción de certeza. Es decir, yo como inspectora lo leo y puedo adoptar, debo decirle a la otra parte, al otro emisor que forma parte de la conversación, es decir, tenemos que a mi despacho, vamos a ver qué conversación es esta que me ha aportado esta persona, tengo que decirlo a la persona trabajadora, oiga, tengo que hacer un careo, porque no puedo generar indefensión en ninguna de las dos partes, y bueno, pues comprobar la veracidad de dicha conversación y sobre todo, muy importante, el emisor y el receptor de esa línea de teléfono, en el caso de los mensajes de WhatsApp, que son lo más habitual, porque todos sabemos que las conversaciones de WhatsApp pues son fácilmente manipulables.
¿vale? Si no lo saben, pues no sé cómo se hace, pero se ve que por lo visto es facilísimo. Yo no tengo ni idea, porque no sé arreglar ni internet de mi casa, con lo cual como para facilitar toda la conversación de WhatsApp. ¿De acuerdo? Bien. Por último, los protocolos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo. Me he pasado. Bien. Las empresas están obligadas a contar con protocolos de acoso laboral independientemente del número de trabajadores que tengan y sobre todo de protocolos de acoso sexual por la Ley Orgánica de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres. Bien, aquí tienen ustedes el artículo 48 de esta Ley Orgánica 3/2007 que establece esta obligación de tener estos protocolos de acoso sexual por razón de sexo no discriminatorios. Y también podemos incluir en estos protocolos el acoso laboral, aunque no necesariamente, ¿vale? Luego veremos por qué. Además, debemos tener en cuenta que la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual establece que la empresa... Uy, aquí porque soy miope, pero está demasiado cerca. Aquí. La empresa debe promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos sexuales y de otras conductas contra la libertad sexual, la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, esto se nos olvida normalmente en todos los protocolos de violencia en el trabajo, de violencia sexual o protocolos de acoso sexual. Y es obligatorio desde la Ley 10/2022, ¿vale? ¿De acuerdo? Deben negociarse con los representantes de los trabajadores y deben de difundirse por parte de las empresas mediante códigos de buenas prácticas políticas de empresa y todo el tema relacionado con el cumplimiento laboral. Y además es obligatorio realizar acciones formativas y campañas de difusión. Esto es algo muy, muy, muy novedoso y que, bueno, quería simplemente dar una pincelada para que lo tuvieran en cuenta y si no se nos olvide. Y bueno, por último, los protocolos de acoso laboral pueden estar conjuntamente en el mismo documento con los protocolos de acoso sexual por razón de sexo o por violencia sexual en el trabajo, que son obligatorios por la Ley Orgánica 3/2007, si no recuerdo mal el nombre, pero también los podemos tener de forma separada o diferenciada respecto de los anteriores protocolos. Nada impide que vayan conjuntamente, ¿vale? De hecho, yo me lo suelo encontrar conjuntamente, pero también es verdad que pueden existir de forma separada. Su fundamentación jurídica es el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice que el empresario está obligado a proteger la seguridad y salud de los trabajadores, entre las que se encuentra la salud mental y, en este caso, los riesgos psicosociales, ¿vale? Habrá que hacer, obviamente, un abordaje de riesgo psicosocial y el protocolo de acoso laboral precisamente va a ser una de las medidas que se adopte por parte de la empresa como ejecución y en cumplimiento de esa evaluación de riesgos, psicosocial. ¿No le importa? Planteamos la cuestión cuando se me dice, ¿vale? Muchas gracias. Ya se me ha ido el hilo, perdón. Disculpa. No pasa nada. Es que he visto que me ha hecho el gesto y no he podido evitarlo. No pasa nada. Y bueno, habrá que implantarlo, evidentemente, con todo lo que es la planificación de la actividad preventiva en la empresa y requerirá, si hubiera representación de los trabajadores, pues evidentemente la previa consulta con los mismos. Y yo, que soy una chica muy aplicada, he utilizado el tiempo que me has dado exactamente. Y nada, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero no haberles aburrido en exceso, ¿vale? Claro, vale, yo, aquí como el que decide un poco el orden de ser, está este señor. Dígame. A ver, habías comentado en la charla respecto al fichaje. ¿Sí? Que podía ser de acuerdo con el empleador si cuando se parara se fichaba o no se fichaba. O no lo entiendo. O sea, la jornada, en este caso no es la jornada laboral. Se programa el fichador, la gente ficha con su podio. Pero normalmente la jornada laboral se plantea en dos tramos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6.
Una hora de descanso Una hora para de comer. descanso. Correcto, que no se considera tiempo efectivo de trabajo. ¿Se considera o no se considera? No, No se no, considera. a ver, no funciona así. El hecho de que se quiera considerar o no tiempo efectivo de trabajo, esa hora de comer, es una decisión de la empresa que debe ser, en este caso, negociada con la representación legal de los trabajadores, ¿vale? Pero como entiendo, y esto es de mi cosecha, no lo dice la norma, que es beneficioso para los trabajadores, si ustedes esa hora de comida se la quieren computar como tiempo efectivo de trabajo, ningún comité de empresa le va a decir que no. Evidentemente, ni yo tampoco como trabajadora, le voy a aplaudir, muchísimas gracias, y utilizaré mi hora para comer estricta, ¿me entiende? Ahora, si ustedes no lo quieren considerar tiempo efectivo de trabajo, pues directamente no es tiempo efectivo de trabajo. El tema de que se fiche o no se fiche esa hora, tanto de comida como la media hora de bocadillo a mitad de mañana, es una decisión empresarial. Evidentemente, como hemos dicho, el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, ¿es 39 o 34? Yo no me acuerdo. 34, gracias. El artículo 34 te dice que el sistema de registro de jornada se va a decidir por la empresa, previa, en este caso, consulta y negociación con la representación legal de los trabajadores. Hombre, si no hay representación legal de los trabajadores, no tienes que negociar con nadie, ¿vale? Pero si tienes representación legal, pues se negocia si esa media hora de bocadillo se ficha o no se ficha y si se considera o no tiempo efectivo de trabajo, ¿vale? Lo cual implica que si tú haces una jornada que tuvieras que salir, pues no sé, a las 2 de la tarde, por poner un ejemplo, si has fichado, o sea, si esa media hora de bocadillo no la consideras tiempo de trabajo, saldrás a las 2:30, y si la consideras tiempo de trabajo, saldrás a las 2. ¿Vale? Que pasa si el trabajador llega a las 9, se va a las 6, ficha la entrada a las 9 y ficha la salida a las 6, ¿Sí? pero el tiempo de parón de la comida Sí. no ha fichado, pero la jornada laboral está Bueno, planificada. pero bien, no pasa nada. El hecho de que ustedes decidan o no registrar con un fichaje esa hora de comida es una decisión empresarial, pero no lo computan como tiempo efectivo de trabajo. Bueno, Porque la jornada se prolonga una hora más, ya está, pero tendrán que poner muy claro en los acuerdos y en los contratos de trabajo, ¿vale? Que esa hora no se considera tiempo efectivo de trabajo, porque si no yo no voy a computar 8 horas al día de la jornada, voy a computar 9. Bueno, exacto. A eso iba ya. Claro, pero usted tendrá que ponerlo de alguna manera, porque esto de las declaraciones de intenciones pues está muy bien, pero hay que demostrarlas. Hay incluso algunos convenios colectivos que regulan si es tiempo de trabajo o no tiempo de trabajo, la propia pausa que se establece. Sí, pero como no ha hecho referencia al convenio colectivo, no lo sé. En el convenio, es que nosotros tenemos 3 convenios en la empresa, porque dependiendo del sector que estemos aplicando tenemos un convenio u otro. En el caso de la hostelería, sabemos claramente que si los camareros tienen una jornada de más de 6 horas, tienen derecho a parar 20 minutos o 30 minutos, no me acuerdo Y el exactamente. convenio establecerá si es tiempo efectivo de trabajo. Quiere decir que son 30 minutos y de los cuales un cuarto va a tardar en hacerse y otro cuarto va a tardar en trabajador. Yo hablo más que todo en el tema de las oficinas centrales nuestras. ¿vale? Que aplican ustedes otro convenio colectivo, Claro. el de oficinas y despachos. Pues habrá que estar en este caso en lo que diga ese convenio colectivo, y si no, habrá que establecer un acuerdo en la empresa con la representación legal de los trabajadores, en la cual se haya establecido qué es lo que se considera no tiempo de trabajo y qué jornada realizan ustedes. Y porque en este caso no hay una prolongación de jornada, sino que ese tiempo de comida no se ficha, pero no es tiempo efectivo de trabajo. Mi consejo es que lo reflejen por escrito, o bien en un acuerdo con la representación legal, o en su caso, en su defecto, con el contrato de trabajo. Si no, José, que me corrija. Sí, pero ojo una cosa, que si en la empresa durante un tiempo ya se ha utilizado una dinámica de trabajo, entendiendo que esa jornada estaba dentro o no dentro del horario de trabajo, Es un derecho adquirido. y habéis hecho ya una mejora que ahora, si se quisiera modificar, entraríamos en otras circunstancias de modificación. De modificación de sustancial. trabajo y otra historia. Lo digo porque si ahora quiero regular algo que no he regulado, pero ya he hecho, ya lo he hecho. No, a ver, no es que esté regulado. O sea, No es una praxis, pero de muy largo tiempo, Ya, con lo cual se entiende como un derecho adquirido. La gente lo tiene claro. ¿vale? La gente, pero normalmente Pero, la ¿cuál es el gente... problema que tienen ustedes? No entiendo. No, no es ningún, es simplemente una duda, porque es Ah, simplemente vale. la duda de la aplicación de la normativa. La gente normalmente para a las 2 de la tarde, ficha, y cuando vuelve a comer vuelve a fichar. Lo que pasa es que a veces quedan 15 minutos colgando, ¿sí? Que si vas sumando 15, eso es lo que me para poder solventar eso. Bueno, dígame.
Hola, buenos días. Bueno, yo pertenezco al sector de servicios sociales y con respecto a lo de considerar violencia o en el trabajo, pues muchísimas veces en una residencia, por ejemplo, un usuario puede tener una enfermedad que genera una acción de violencia hacia un trabajador. Sí. Esto es muy complicado controlarlo, erradicarlo, porque evidentemente es una persona enferma, pues como de una enfermedad mental posiblemente, y claro, quiero saber si el trabajador puede ejercer algún tipo de reclamación a la empresa por haber sido... Pues en este caso creo que Ferran te puede contestar mucho mejor que yo, porque yo soy inspectora de trabajo, pero me llevo estas cuestiones de reclamaciones de trabajadores. Pero Ferran o José te lo pueden. Sí. Yo creo que, a ver, me imagino que te va a decir él. Yo, sin saber, te diría que esto lo tienes que recoger. ¿Lo tengo que? Lo tienes que evaluar en la evaluación de riesgos y recoger en un protocolo. Sí, está hecho. Lo que pasa es que evidentemente es muy complicado. No se puede evitar. Exacto, no se puede evitar, porque son enfermedades que de repente... Sí, y que existen, bueno, agresiones a veces por parte de los usuarios, etc. Es clave la evaluación de riesgo. O sea, el principal, que lo tengamos evaluado, que lo tengamos muy actualizado esa evaluación, que se tenga muy formado el equipo para que se sepa distinguir, pero no hay muchas ocasiones en las que nos encontramos con actuaciones que están ahí lindando, ¿no? Y que luego llega un familiar y dice de repente hay un usuario con un moratón y considera que se le puede agredir, ¿no? Y entonces ya se tendría que aperturar el protocolo y demás. Todo eso con una buena evaluación, muy técnica. O sea, no te va a servir obviamente una evaluación genérica como podamos entender de otro tipo de riesgo. Que tenemos unos riesgos físicos sobre los trabajadores y sobre los usuarios, principalmente. Entonces, como tal, se tienen que contemplar y qué medidas y qué pasos se dan ante la existencia de llagas, maratones. Lo veo más problema en el caso que yo conozco con respecto al trabajador. O sea, el usuario no tiene muchas veces tanto problema como el trabajador es el que puede recibir un estirón de pelo. Y una cuestión, es muy importante tener siempre las ratios cuadradas. Las ratios de la residencia de trabajadores, o sea, los residentes trabajadores, ¿vale? Es muy importante tenerlo esto. En mi caso, servicios a domicilio, con lo cual no hay un ratio de... O sea, Con los muchos servicios sociales, se haya hablado de residencia. Pero ¿vale? sí, no, estamos dentro del mismo convenio que residencia de todas maneras. Bueno, pues si ahora tenemos residencias de ancianos o personas con algún tipo de diversidad, es muy importante mantener actualizados ya al día estas ratios, porque, bueno, pues es lo que te garantiza también que haya un número de trabajadores adecuado para poder atender este tipo de situaciones o similares, ¿vale? Bueno, pues sigue mi compañero José, gracias. Sigue mi compañero José, ¿vale? José, ¿quieres esto? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, a Yolanda por su exposición, a Ferran por haber invitado a esta charla para poder intentar debatir un poco la situación que tenemos actual con la multitud de información que tenemos en protocolos y hacer un pequeño clicar. Creo que estamos asistiendo a un proceso de burocratización de muchos procesos, muchos impuestos por normativa europea, otros por la evolución del propio mercado laboral. Y hago una pequeña memoria porque en el ámbito laboral me he dicho antes de Ferran que tengo 25 años, pero estoy ejerciendo 33 como algunos compañeros que estamos por aquí. Empezábamos con las relaciones laborales en que se daba un alta y una baja a un trabajador, además hasta con 5 días posteriores al inicio de la actividad, con libros de matrículas que registraban las actividades de los trabajadores, Alberto se acuerda perfectamente de ello. Y ahora hemos pasado con un proceso, por suerte, que no es una crítica, de burocratización, para pasar a situaciones en las que se esté protegiendo situaciones que antes no estaban protegidas. Registros de jornadas, fechas salariales, registros retributivos, protocolos de innumerables conceptos y cuantías que ahora iremos viendo unos sobre otros. Pero al final, y también aporto la palabra que decía antes,
Te va a ayudar. Cojo la palabra que decía antes el compañero Alberto Ara, el veterano de batallas, que el tejido... Tienes que hacerlo un poquito más cerca. Que el tejido empresarial que tenemos es de empresas es el 99% de menos de 5 trabajadores. Cuando al despacho laboral nos viene una empresa que se va a constituir con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas del mundo y empieza a decirle que quiere adelante un trabajador, perfecto. Espera que te voy a decir el coste que supone un trabajador, las obligaciones en seguridad social, que tienes que tener una asesoría para poder hacerlo, porque por desgracia, con la situación de la digitalización, los asesores, recursos humanos, directores de empresas somos totalmente necesarios e imprescindibles para poder ejercer la actividad. Y dices, pero espérate un momentito que te he dicho los costes y ya te voy a decir todo lo que tienes que hacer más. La gente obviamente acaba saliendo de mi despacho verde, porque dice, todo esto tengo que hacer sin haber tenido que empezar a trabajar y sin haber ganado nada. Simplemente es por este proceso evolutivo que, perfecto, pero ha supuesto una burocratización de muchos procesos que antes hacíamos de una manera y ahora la normativa exige otra. Y como decía Yolanda, para el año que viene, si cambian los registros o cambian las jornadas, tenemos otra. Y si los convenios colectivos proceden a acotar nuevas medidas, tendremos otra. Quiero decir con esto que esta vorágine normativa que tenemos, no solo de este 23, sino de años anteriores, creo que la vamos a seguir teniendo y seguir sufriendo, entre comillas, durante bastante más tiempo. Y paso a la pregunta. Voy a intentar ser breve porque Yolanda ha hecho una gran exposición del tema, no sé si puede estar al nivel de su exposición, pero... No tengo ni idea de esto. Vamos a hablar en este caso del control de la vigilancia de los trabajadores por el tema de cámaras, el uso de los WhatsApp y los medios telemáticos que puedan ver las empresas. La normativa la tenemos en el Estatuto de los Trabajadores y la podemos ver ahí, aunque esté portada. Dice que el empresario puede adoptar las medidas que estimen más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración de vida y dignidad, teniendo en cuenta en su caso la capacidad real de los trabajadores con discapacidad. En el posterior desarrollo normativo tenemos el BIS y dice que el trabajador o trabajadoras tiene derecho a la intimidad del uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador y a la desconexión digital, dispositivos de vigilancia y localización de los términos de legislación vigente. Ahora iremos desarrollando cada uno de esos puntos que tenemos ahí, porque tenemos que tener protocolos de videovigilancia, protocolos de localización, protocolos de desconexión digital y diferentes protocolos que vienen al principio de la conversación que os he dicho. Al final podemos estar hablando hasta casi de 10 protocolos diferentes para aplicar la normativa que tenemos a fecha. ¿Vale? Si vamos al tema de lo que es la videovigilancia, ¿qué pasa? Vale. La licitud de las cámaras de videovigilancia la tenemos en la propia Constitución española, que reconoce el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes en el proceso judicial para articular defensa y formular convicción de prueba. Este derecho está limitado a la práctica de la prueba que es lícita. Obviamente, la prueba que es ilícita no nos va a valer con el procedimiento judicial para acreditarla. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su punto 11.1, indicará que las pruebas ilícitas no surtirán efecto al ser obtenidas de forma directa y directamente, limitando los derechos fundamentales que ahora queremos. Y las pruebas que tengan su origen o se hubieran tenido de forma directa y directamente mediante el procedimiento que suponga violación de derechos fundamentales o libertades. Ahora veremos qué es la prueba lícita y qué es la prueba ilícita. El problema que tenemos es como el registro de jornadas que está explicando antes Yolanda, que a veces vale una cosa y a veces no va a valer otra. Vamos a marcar primero, en principio, qué tipos de grabaciones podemos tener o comprobación de cámaras por el tema de la videovigilancia. Vamos a partir primero de que podemos tener dos tipos de vigilancia, por cámaras informadas o por cámaras de identificación. En cualquier caso de ellos, tengo que indicar sí o sí al trabajador o a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, qué tipo de vigilancia, para qué voy a obtener ese dato, cuánto tiempo lo voy a mantener, qué uso voy a hacer del mismo, incluso hasta el propio almacenamiento que tenga ahí. Esos son de las cámaras que hablamos informadas. Y hablamos, muy importante por ejemplo, sobre todo cuánto tiempo lo puedo tener. En el caso de tales situaciones flagrantes, que eso lo ha marcado el Supremo, que se considera flagrante o no flagrante, iremos a cámaras de identificación. Estas cámaras de identificación son las que vemos con el cartelito y son cámaras de seguridad que están grabando por el entorno.
Las primeras pueden ser monitorizadas y las segundas son cámaras que están guardando la seguridad de lo que sea el propio establecimiento. José, quería comentarte, al hilo de lo que has dicho, ¿vale? Que precisamente este tema de las cámaras de videovigilancia, es verdad que nosotros no tenemos competencia total, sino que la mayoría de las competencias son jurisdiccionales o de la Agencia Española de Protección de Datos, pero sí que hay, en mi experiencia, hay no muchas, pero sí que hay denuncias relativas al uso inadecuado por parte de los empresarios, empleadores o la dirección de la empresa de estas cámaras. ¿De acuerdo? Sobre todo que, bueno, yo creo que todo el mundo a estas alturas lo sabe, pero no está de más recalcarlo, que evidentemente no pueden en ningún caso ser cámaras que enfoquen o estén situadas dentro de los vestuarios o sitios de entidad. Creo que al hilo de esto, no sé si alguien se acuerda en prensa, que ha salido una noticia en la que dice que una trabajadora, y perdónenme por la expresión, pero es que es lo que dice la noticia de prensa, no lo digo yo, ¿vale? Que se hizo pis en la masa del pan, que lo despidieron, un despido disciplinario, y que posteriormente los tribunales han dicho que ese despido es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? La prueba es ilícita. Esas cámaras no pueden estar instaladas en unos vestuarios, pero claro, el tema es que se hizo pis en la masa del pan en el vestuario. Claro, no iba a hacerlo allí en el obrador, porque hubiera más de una persona testigo, ¿no? En cuyo caso la obtención de la prueba no sería ilícita. Por eso fue declarado nulo ese despido o improcedente, ahora mismo no recuerdo, ¿vale? La cuestión es que no se le dio la razón a la empresa. Cuidado con esta instalación de cámaras, cuidado con no informar a los trabajadores, ¿vale? Porque en algunos casos, pues sí, aunque no tengamos competencia de inspección, sí que puede ser atentatorio a la dignidad de los trabajadores. Efectivamente, las cámaras de videovigilancia, aunque sean de las del primer tipo seguro, nunca pueden ser orientadas a un fin diferente al que hayan sido como concepto manifestadas. Entonces, si yo tengo una cámara que es para monitorizar mi proceso de trabajo, esa cámara no puede estar para una institución diferente. Y en ningún caso, como dice Yolanda, orientada a sitios donde se haya una posibilidad de actividad, un cuarto de baño, un vestuario, unas taquillas, o lo que corresponda. Al sentido de lo que dice Yolanda, hay sentencias en contrario, de no diré el nombre de la empresa de Valencia, pero una empresa que se dedica a hacer rosquilletas. Y había una trabajadora que tenía algún tipo de discusión con la empresa y durante unos días de trabajo se procedió a tirar en la masa también de la elaboración del producto trocitos de plástico. En este caso el despido se consideró procedente porque efectivamente no estábamos hablando de un baño ni de un sitio de un trabajo común. Las cámaras estaban informadas a los trabajadores y trabajadoras de RBT de que efectivamente había una grabación de las mismas y el fin de las mismas, y la prueba se fue determinada como válida en el juzgado y efectivamente el despido fue procedente. Aparte de ese despido procedente, luego se hizo una acción de resarcimiento de daños contra la empresa, de la empresa de la trabajadora, porque de los daños generados por todo el producto se tuvo que tirar casi 7 o 8 palets de rosquilletas, hechas rosquilletas. En todo caso, para el desayuno luego no vamos a meter ni rosquilletas ni bocadillo. Bien, en esta línea sobre el tema de las grabaciones hay una sentencia que luego sí podemos aportaré de TSJ de Cataluña, de una famosa cadena de cafeterías que no diré el nombre, creo que se llama Starbucks. Y en la famosa cadena de cafeterías había una trabajadora que por la mañana cuando empezaba a trabajar invitaba a café a otros compañeros que estaban allí. La empresa grabó, estaba hecha de información, estaba hecha toda la comunicación de la situación, era proporcionada a la sanción porque se entendía por parte de la empresa que había hecho un uso excesivo, y la empresa lo que hizo es que cuando un cliente me dijo que esa chica estaba imitando a los demás, cogió las grabaciones y tiró para atrás una semana para ver lo que estaba haciendo. Parece lo que no. Pues no. El TSJ de Cataluña dijo que era desproporcionado el que no se hubiera informado a la trabajadora que ese tiempo tenía una semana, cuánto tiempo tenía de información la empresa para poder guardar. Por ser el Supremo, en casación de unificación de doctrina, tumbó la sentencia del TSJ de Cataluña del 20 y determinó que, y eso ya es un criterio del Supremo, que los queremos como queremos y cuando quieren, que si la grabación es de 2 semanas guardada, vale. Eso es fecha. Si es de más tiempo, no vale. Pero lo que sí que está claro en la sentencia del Supremo se viene a decir que todo lo que tengáis que poner de información, sea de cámara de información,
o de cámara de identificación que esté determinado y grabado, porque si no, se me enfrenta. Y voy a acelerar porque si no, no tenéis ni los billetes ni cosas. Y Antonio lo veo bueno. Vale. Sobre el tema de la información que veremos luego de los medios, información que le damos a los trabajadores. Adjunto, por ejemplo, la sentencia del 22, que considera procedente el despido de una persona trabajadora por realizar llamadas personales del bien trabajo del dispositivo corporativo. Ahora luego lo veremos con la información de los medios, pero ¿cuándo puedo determinar yo y aplicar una sanción a un trabajador por utilizar ese tipo de medios? La podré utilizar siempre que yo, el trabajador, haya establecido un protocolo de información en el cual le diga que el uso del teléfono solo puede ser utilizado por los fines corporativos de la empresa. Consejo que a ningún trabajador se le puede utilizar el WhatsApp de empresa con teléfono de empresa para un medio diferente que no sea el propio de la actividad, porque si no nos podemos encontrar siempre que la empresa haya informado puntual y correctamente de una situación sancionable. Es importante indicar que los convenios colectivos tipifican muchas sanciones, pero la tipificación de las sanciones viene sobre un hecho. Si el hecho yo no lo puedo constatar y la prueba es ilícita, no tengo ningún hecho, por lo que al final volvemos a lo mismo, a protocolizar, a estandarizar y tener información para que pueda acceder cualquier persona. Dentro de los protocolos que estábamos comentando antes, por ejemplo, tenemos los protocolos de los dispositivos puestos a disposición de las empresas. Móviles, portátiles, cualquier tipo de dispositivo que se le pueda dar. Yo tengo como empresa que respetar tu intimidad y la protección de datos, pero ello no significa que no te pueda controlar lo que te estoy dando. Si te estoy dando un ordenador de empresa y un teléfono de empresa, yo te tendré que informar que voy a hacer un control del mismo, te puedo hacer un seguimiento del mismo, puedo monitorizar el mismo y puedo obtener prueba del mismo en aras a lo que es la actividad propia de la empresa, no más allá de lo que pueda ser la propia actividad de la empresa. Por eso es importante que se establezcan sistemas de utilización de los dispositivos. Y la utilización de los sistemas es qué medio puedo utilizar o qué sistema te estoy dejando para que utilices. Si me puedo descargar software mío en ese sistema. Si puedo conectar un USB o sistemas de comunicación de memoria externa en ese sistema. Si puedo utilizar correos electrónicos propios en ese mismo sistema. Si puedo utilizar el sistema o medios para acceder a otro tipo de páginas diferentes a lo que es la actividad empresarial. Todo eso es lo que tengo que regular en ese tipo de sistema. Y te voy a hacer una acotación, Yolanda, con el tema del oído del cuarto de baño. No, te iba a decir yo a ti unas cuantas cosas también. No, Un cliente cambió y hizo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entendíamos, porque prohibió el uso del móvil en el centro de trabajo porque del uso había habido un abuso. Una cosa es que todos podamos entender que en el centro de trabajo utilice el teléfono para una conversación o para lo que sea, y otra cosa es que alguien se pase el día con lo pasado. Pues cuando se prohibió, que era una almacén de naranjas que no hay de que también es conocido, y se prohibió el uso del teléfono, nadie podía usar el teléfono. Pues hubo un trabajador que iba antes al baño 2 veces al día y a partir de la prohibición de uso del teléfono iba 20 veces. Tenía mala salud renal. Sí, y 20 veces al día, y volvemos a lo del tiempo de trabajo, que dan una duración de 10-15 minutos. No era solo salud renal. Mira, si esto fuera una denuncia que me hubieran planteado de inspección, te diría que aquí no es, yo no tengo competencia. ¿Vale? A la hora de. Pero como no estamos en una denuncia de inspección, ¿cuál es tu pregunta? Lo primero, si se considera un tiempo de trabajo estos. Estábamos hablando esto por la jurisprudencia. Estábamos hablando antes del tema del control de las cámaras para hacer el voto del baño. Porque ellos me decían, es que quiero poner la cámara mirando al baño para ver cuánto veces. No puede ser. No. Pero el tiempo de trabajo, que en este caso ocupaba el trabajador. Bueno, ahí se puede aportar otra serie de pruebas, en su caso, ante el juzgado de lo social, si fuera el caso, pero bueno, este tema está resuelto ya por la jurisprudencia, el cual considera que todas estas pausas dentro del trabajo, como son el servicio, en fin, normal, ¿vale? Pues se consideran tiempo efectivo de trabajo, ¿de acuerdo? Esta situación parece que puede ser un poco más parece fraudulenta, abusivas por parte del trabajador, pero en este caso entiendo desde mi punto de vista, y corrígeme tú que eres quien vas a tribunales y yo no, me parece que el fraude, la prueba del fraude va a recaer sobre la empresa y lo tiene un poco complicado a la hora de probarlo porque
la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Estatuto de los Trabajadores no le permiten, o sea, le dan muy pocas herramientas realmente para poderlo hacer. Esa es la realidad. La empresa lo que ha hecho es volver a dejar de utilizar el móvil. Ya no va. Le sale más rentable, ¿no? Al hilo de lo que has comentado, ¿vale? Y en materia laboral, que es mi materia, hay muchísimas cuestiones planteadas por parte de la representación legal de los trabajadores y las propias personas trabajadoras relativas al hecho de que me han comunicado la jornada de trabajo por WhatsApp, me han comunicado el calendario por WhatsApp. Y es como que tengo que ir a la empresa, ¿no?, a firmarlo ahí con mi puño, letra y con todo tipo con mi sangre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es verdad que nada dice la norma a estos efectos, ¿de acuerdo? Y bueno, no vamos a negar que el WhatsApp o cualquier otro sistema similar de comunicación pues está implantado en todas las empresas. Estamos en el año 2023, vamos para 2024, estamos promocionando todo lo que es las comunicaciones digitales. No vamos a volver al siglo XIX, ¿no?, a ir a la empresa a entregar un papel y firme usted con su puño y letra todos los días para darle la jornada, o sea, su calendario laboral. Yo en estos casos, nada dice la norma, ¿de acuerdo? Habrá que ver lo que dice el convenio colectivo o tal. Yo lo que aconsejo en estos casos a las empresas y también a los trabajadores y a la propia representación legal de los trabajadores cuando vienen con la denuncia de es que nos comunican no sé qué por WhatsApp. Bueno, vamos a ver, se está permitiendo ya por los tribunales, y hay sentencia del Supremo, que las comunicaciones de información a los comités de empresa o delegados de personal se pueden realizar por correo electrónico y es un medio admitido válidamente en derecho. Es más, hay una sentencia muy reciente en la que dice que una empresa muy conocida estableció una aplicación informática y los propios miembros del comité de empresa se podían, en este caso, podían tener acceso a la misma a través de sus ordenadores de mesa, PCs o móviles personales, para que la empresa a través de ese aplicativo les iba comunicando toda la información a la cual pues tienen derecho a acceder conforme a la normativa tanto de salud laboral como el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Balances, evaluación de riesgos, etc. Y la representación legal de los trabajadores presentó demanda diciendo que no era esto no se considera la entrega de la documentación, y la sala le dijo sí, es entrega, porque si hay un medio mucho mejor, mucho más fácil y es un aplicativo, claro que sí, que se considera como entrega de la documentación, ¿vale? Por tanto, aunque nada diga la norma y al hilo de esta sentencia, las comunicaciones de las jornadas de trabajo, los cambios de turno con los preavisos legales, ¿vale? Los calendarios laborales, desde mi punto de vista, nada impide que sean comunicados a los trabajadores por WhatsApp. Evidentemente, si es un teléfono móvil de empresa, sin ningún problema, ¿vale? El problema se plantea con los dispositivos personales. Mi recomendación es que si lo quiere utilizar la empresa y también el trabajador, hay un previo acuerdo entre ambas partes en materia de protección de datos, ¿de acuerdo? Y evidentemente respetando la desconexión digital, los preavisos previos, etc. Es decir, simplemente pues estar en estos casos a lo que nos encontramos en la calle, en la actualidad, la tecnología. No es necesario, desde mi punto de vista, volver hacia atrás a entregar el papel con la firma y los 50 sellos en azul de la empresa, ¿vale? Eso sí, el hecho de que se utilice mediante un dispositivo, mediante un medio de comunicación como pueda ser WhatsApp y en un dispositivo personal del trabajador, esto no implica que se puedan incumplir, o sea, una ventana abierta a incumplir el resto de obligaciones en materia de desconexión digital, en materia de descansos de jornada y preavisos, ¿vale? ¿De acuerdo? No, eso, protección de datos. Y protección de datos, ¿vale? Con las garantías correspondientes en materia de protección de datos. Simplemente una apreciación al cabo de la realidad de la calle, ¿vale? El tema es que hay que recordar de las manifestaciones de WhatsApp. Sí. Es la carga de la prueba de quien quiera manifestar que se supone los casos, porque esa es la capacidad probatoria que hagan más papeles. Pero basta envía, hace falta siempre ser emitidos, los vídeos de persona no tienen tercero, la pericial que se pueda aplicar en un momento determinado sobre temas de WhatsApp, porque WhatsApp a nivel personal puede muchas cosas, pero no debería quedar. Sí, incluso recientemente nos encontramos un caso que se había comunicado a través del WhatsApp, que habitualmente se utilizaba con la trabajadora, y luego lo impugnó porque la titularidad de esa línea no era suya, era de su esposo. Entonces, gracias a eso,
demostró que no le habían notificado a ella. Claro, esto es muy claro. Vale, si os parece continuamos porque si nos piden Rosane, por favor. Vamos a avanzar. luego digo la marca, ya está. ¿Qué pasa? Así. Exacto. Dentro de los protocolos que hemos comentado antes, y los enuncio por encima, porque también se cerran entrar en ellos, el tema del protocolo de cohesión digital, que hablaba antes de los protocolos de videoconferencia y grabación de sonidos en el lugar. Tenemos el protocolo de los sistemas de geolocalización, que puede ser cuando te doy el coche para que vayas a ejercer la actividad, o te doy el móvil de empresa y te localizo con el móvil de empresa. Esas actuaciones que se realizan también tienen que estar comunicadas, autorizadas y negociadas con la RLT. Pongo como colación una sentencia del Supremo que determinó el despido procedente de una trabajadora porque se le había dado un vehículo de empresa, se le había impedido taxativamente que lo utilizara para fines personales y lo utilizó para fines personales incluso cuando estaba de baja médica. Porque puede ser que un fin personal sea que tengas una actividad puntual para dentro de tu trabajo, una actividad y otra cosa que tenga baja médica a tu trabajo. Dentro de los protocolos que he dicho antes, que hay muchos y para repetir todos, el de registro de jornada, el de denuncias internas, el de uso de redes sociales y el protocolo sobre el riesgo de vestimenta que también se puede aplicar. Sobre el tema del uso de redes sociales, la razón de lo que decía antes Ferran, del tema de WhatsApp, en un WhatsApp de empresa un empleado envió un meme de estos navideños, que hacen así figuritas, con la cara del empresario en el grupo de la empresa. Lo digo porque parece que la realidad a veces supera la ficción, pero no. Y en el meme el muñequito no estaba vestido. O sea que... Sí. Vamos a hablar rápido, del Real Decreto 5/2023, que es una transposición de normativa europea que viene a aplicar nuevos permisos de trabajo sobre los que teníamos ya aplicados anteriormente. Partimos de la base de que esta normativa tendrá que ir siendo implementada en los convenios colectivos, porque ahora te vas al convenio colectivo de hostelería y te dice 2 días en caso de enfermedad grave de trabajador, 1 día en caso de traslado, 2, alguna pregunta me han hecho sobre la materia, un cliente lo que tengo aquí en la sala y os traes un poco de los pelos, pero es que la normativa que tenemos en fecha de ahora es la que tenemos. 5 modificaciones importantes, las cuales me centraré en las 2 críticas: ampliación del derecho a adaptación de jornada y los nuevos permisos retribuidos. El Real Decreto 5/2023 modifica, como podéis ver, particularmente el artículo 37. Cuando voy al artículo 37 y hablo de la adaptación de la jornada, lo que me dice es que se amplía para personas dependientes a su cargo cuando acrediten hijos o hijas mayores de 12 años. Antes eran menores de 12 años. Ahora, cualquier persona que quiera, trabajador o trabajadora, plantear una posible adaptación de jornada a su puesto de trabajo, la puede pedir en base a toda la retahíla que tenemos aquí de información. Si os dais cuenta, prácticamente cada trabajador o trabajadora de una empresa, si aplicara esta norma, lo podría pedir. Y lo que ha ocurrido a fecha de ahora, no sé si habrá pasado a una empresa o con recursos humanos, es que hay una litigiosidad brutal. Lo primero, se han incrementado, después de la finalización del tema del teletrabajo, casi un 100% las solicitudes de adaptación de trabajo por el tema de la adaptación de la jornada familiar, en una base muy sencilla como trabajador o trabajadora simple. Si yo durante pandemia he podido trabajar en un teletrabajo desde mi puesto de trabajo y ahora he vuelto y no me dices que puedo trabajar, lo que te pido es que me adaptes el contrato de trabajo a esta circunstancia porque yo puedo trabajar desde mi casa como te lo demostraba. El problema que tiene esta situación de la adaptación como tal es que antes tenía un plazo de 30 días para que se contestara por parte de la empresa y ya son 15. Y en 15 días, si la empresa no puede adaptar la jornada de trabajo, ojo, jornada de trabajo que está dentro de la propia jornada de trabajo de la empresa, no puedo establecer una jornada de trabajo ad hoc. No estoy hablando de reducción, estoy hablando de que mis 8 horas, el año que viene 7 horas, 8:35, las realizo dentro de un marco horario del cual no me salgo y está dentro del horario de la empresa. Yo abro de 9 a 9 y lo que quiero hacer es que mi horario sea de 9 a 3 o de otro horario diferente. El problema que tiene esta adaptación de jornada como tal, y hablo a nivel de empresa, es el encaje en sistemas de turnos, en sistemas de trabajo y en cuadrantes, que es, permitidme la expresión de su pierna, superador ordenado, porque es muy complicado de cuadrar.
¿Qué problema hay? Que esta situación lo que genera es que yo en 15 días le tenga que decir que sí o no a la trabajadora o trabajador, pero si le digo que no, recomendación a mí por mí que esté súper fundada y que le proponga una medida alternativa. Porque si no, os veréis en el juzgado en un plazo de 2 meses para que en la puerta del juzgado tengáis que llegar a un acuerdo sí o sí, porque si no vais a tener un problema más que serio. Y digo en un plazo de 2 meses porque estos procedimientos de impugnación entre los juzgados de lo social son procedimientos preferentes y sumarios. No llevan papeleta de conciliación ante el SMAC y en teoría se tiene que dictar fecha para el juicio una vez se reciba la sentencia en el plazo de 5 días. Es mentira, pero bueno, el procedimiento es que el resumen tarda unos 2 meses. Y el problema que hay es que si adapto a un trabajador o trabajadora, ¿qué hago con el resto? Y luego la picaresca española. La solicitud de adaptación del puesto de trabajo me blinda mi contrato respecto de posibles despidos. Si yo despido a un trabajador que me ha pedido una adaptación de jornada, que es así, porque se ha modificado el estatuto de los trabajadores, y luego lo despido y no puedo justificar la causa, pues el despido no es procedente o improcedente, sería procedente o nulo. ¿Qué ocurre? Que en situaciones en las que hay situaciones de tensión en la empresa, o se va a producir un ERE, o se va a producir una situación de tensión, pues me pido una adaptación. Si me la deniegan, ya la veré en el juzgado cuando corresponda, y si no me la deniegan, de momento me blindan mi puesto de trabajo. Y eso está pasando y pasará. Pero es la normativa que tenemos en España. Vale, los permisos de trabajo, ¿vale? Os he dicho antes que los convenios colectivos establecían 2, 3, lo que establecieran, 5 días. En caso de accidente de trabajo, nos encontramos en enfermedad grave con 5 días. Vale. 5 días por accidente o enfermedad grave. Y no hemos cambiado el fondo de lo que era la solicitud del trabajador, que antes el convenio colectivo establecía que eran 2 días o 3. Lo que hemos cambiado son los días. Ojo, esto no tiene límite anual. Tiene tantos límites como causas se generen. Entonces, volvemos a lo de antes, de un uso lo que podemos encontrarnos es un verdadero abuso. Por otra parte, el control es un control que tiene que realizar la empresa como un acto casi que de buena fe, porque si viene, y me pasó ayer, un empresario que me dice, no es que han ingresado a la abuelita de estos 2 trabajadores que son marido y mujer de la misma empresa. Y luego, pues, con el pleno literal del texto, digo, te das 5 días. Ojo, que además son hábiles. Con lo que si hubiera picaresca, que no quiere decir que la haya, pero... O sea, que el fin de semana no se tendrías cuenta. No, sí, ni tampoco los festivos. Jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Sí, ni fin de semana y festivos. Y además, por acuerdo con ellos, hasta alternar los días para elegir. No, no, sí. Fantástico. No, eso está todo. Este permiso que tenemos aquí no está. El de 4 días de permiso por razones de fuerza mayor. Eso es cuando nos viene a la empresa en muchas ocasiones y dicen, no, que quiero emitir en asuntos propios. Asuntos propios no existen porque están para la administración y algunos convenios sí lo recogen. Esto es otra algunos sí. Esto es otra cosa. Dice 4 días de permiso especial por razones de fuerza mayor en caso de que la fuerza mayor sea por motivos familiares urgentes relacionados con los familiares o personas. Vale. Fuerza mayor de ayer. Un trabajador que dice a la empresa dice, no voy a ir a trabajar porque tengo que llevar a mi niño al colegio. Porque mi mujer se ha puesto enferma. Eso es fuerza mayor. Era imprevisible. Era relacionado con el trabajador, porque recuerdo lo que dice el Supremo sobre fuerza mayor. Dice, aquellos hechos que aun siendo previsibles sean sin embargo inevitables siempre que la causa que los motivos sea independiente y extraña la voluntad del trabajador. Que me lo explique aquí. Pero que tengan una actividad mínima. Sí, tengo pero... que llevar al gato al veterinario. Perdona, que ya me he pedido permiso. Se ha puesto malo al gato. O me cojo 4 días porque han operado al gato y quiero estar con él. Porque tiene una actividad mínima.
Y si no, ya tienes el conflicto con el trabajo. El problema que hay es que esta casuística que había antes, ahora va a ser, si antes era de menos tiempo y era menos gravosa para la empresa, pues de más tiempo y más gravosa. Y si, como el ejemplo que he puesto de antes, una pareja tiene una abuelita que está enferma y me han operado ahora de una córnea, y dentro de 2 meses lo operan de la rodilla y luego lo operan de la cadera, son todo accidentes de enfermedades que requieren porque intervención quirúrgica en un hospital interior. No digo nada. Han establecido también ahora los 15 días como pareja de hecho y antes más tarde. Y voy a intentar hablar. La reducción de jornada que dan prioridad para el cuidado de los hijos o personas con discapacidad hasta los 16 años, con estos supuestos que hay ahí. El cuidado directo del familiar hasta el segundo grado por conseguir del código para el que también está ampliado. El permiso del menor de cuidado de hijo por tiempo superior a 1 año hasta que el niño cumpla los 8 años. ¿Vale? Este permiso tiene una duración máxima de 8 meses, 8 semanas, disculpad, y se le presupone que para el 2024 va a ser distribuido. La fecha de ahora no lo es. Y como os decía antes, en el caso de que haya una modificación, que es la modificar el 53 y el 55, si hago una modificación por brecha salarial, por conciliación de la vida familiar, por suspensión de situación por maternidad o por adaptación de la jornada, el despido será procedente o no. ¿Vale? Voy a haceros un pequeño resumen de lo que os he explicado, pero podemos explicarlo tan rápido que no hace mucha falta. ¿Vale? Se amplían las jornadas para encargarse del cuidado, los trabajadores hasta 12 años y de más de 18 años tienen permiso para poder establecerlo. Y muchas gracias. Bueno, vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando con mi libro. Voy a hablar de mi libro. Tenemos por último ya el canal de denunciar, ¿vale? Que es un poco, yo creo que un marco que tenemos ahora todas las empresas para demostrar que realmente estamos aplicando de una forma transparente, de una forma nítida, de una forma real y que nos lo creemos esa política de cumplimiento normativo. Aquí está la normativa. A todos os, como estáis inscritos y demás, os vamos a enviar un correo electrónico con la presentación para que tengáis ahí las referencias normativas que mis compañeros que tan brillantemente me han precedido han mencionado y la tengáis a vuestra disposición. Desde el 16, aquí en concreto en la Comunidad Valenciana, ya con la Agencia Antifraude se inició este tipo de políticas y luego la directiva y finalmente la ley de 2023, que entró recientemente en vigor, pues es la que nos dota ya de una normativa a nivel nacional y europeo que nos da esa fuerza para que tengamos el respaldo normativo. Esto es un ejemplo, porque todo es muy teórico y al final hace falta también aspectos prácticos. Esto es un ejemplo de la aplicación que estamos instaurando en algunos de nuestros clientes que nos encargan la instauración de este tipo de políticas del sistema de denuncia, del canal de denuncia interno que pone a disposición de todos los informantes. Luego veremos qué quiere decir la normativa cuando habla de informantes. ¿Vale? Aquí, cuando cualquier persona abre ese melón, ¿vale? Quiere decir que va a iniciar una denuncia a efectos internos, pero que puede tener efectivamente relevancia externa. Esto, el otro día en una empresa que estamos instaurándolo, me preguntaban, pero esto ya, ¿qué quiere decir? ¿Que no podemos denunciar ante la Guardia Civil si vemos un hecho delictivo? No, el hecho de la Guardia Civil y los juzgados están ahí para todos, evidentemente. Lo que pasa es que eso no nos solucionaría el problema. Si tenemos una política, como hemos dicho, toda esta serie de protocolos y demás, y los estamos queriendo hacer cumplir, cuando iniciemos un proceso de denuncia interno, por ejemplo, en materia de medio ambiente, sepamos que hay uno que trabaja en el almacén que ve que hay 2 alcantarillas y estamos tirando a una alcantarilla que es pública y no es a la que tiene que ir los residuos, pues están echando no sé cuántos litros para hacer un ahorro a la empresa, ¿no? Pero eso sería un delito. Puede acudir a la Guardia Civil o al medio ambiente a denunciarlo. Lo que pasa es que lo correcto es que se utilice el canal que ha habilitado la empresa porque se detectará al responsable, se aplicará el protocolo oportuno y si se considera que eso además puede ser delito,
Sería seguir a la Guardia Civil. Estos son ejemplos de supuestos en los que se puede hacer uso de este canal de denuncia, ¿vale? Bien sea contra la propiedad intelectual, de asuntos de recursos humanos, de discriminaciones, de tema de propiedad, y por supuesto varios ejemplos. ¿Quiénes son las personas que la ley denomina informantes? Los informantes puede ser desde un funcionario público, ¿vale? Como podría ser la Inspección del Trabajo, por ejemplo, la Inspección de Hacienda, o cualquier trabajador o cualquier persona relacionada con la empresa. Esto lo digo siempre y soy bastante pesado en eso. Puede ser un repartidor, puede ser un transportista que viene a las instalaciones de la empresa y cuando entra y está repartiendo, no sé, las garrafas de agua, está escuchando a dos personas de la empresa diciendo que van a cometer un fraude o que están cometiendo alguna actividad irregular. Esa persona ajena, que no es ni trabajador, ni socio, ni nada, puede, a través del canal de denuncias de la empresa, de cualquiera de las empresas que ya existe esta obligatoriedad, aperturar ese procedimiento y entonces pues, salta la boca, ¿no? Eso que lo tengamos muy presente. ¿Qué medidas de apoyo se establece la ley? Nos establece la ley. Esto es, gracias a la directiva europea, nos marca que ese denunciante, ese informante, pues obviamente tiene que tener un especial grado de protección, ¿vale? Estas son las medidas que os he resumido aquí, pero finalmente es que tenga una asistencia jurídica, se le puede dotar de asistencia jurídica, apoyo financiero, apoyo psicológico incluso, si el daño es personal y se le está causando algún tipo de acoso o demás, y asesoramiento gratuito. O sea, el hecho, lo que tenemos que implantar a través de todo el equipo, de todos los trabajadores de la empresa, es que el hecho de iniciar un proceso de denuncia interno nunca puede causarle un daño a esa persona informante, sino al revés, debe de entenderse como un apoyo a la empresa y un apoyo a que las cosas se hagan bien. ¿Qué obligaciones nos marca la ley desde su entrada en vigor? Pues es que las empresas debamos tener un canal de denuncia interno que esté regulado y que tenga un responsable final, que se cumpla no solamente la privacidad, sino la confidencialidad de esos datos. ¿Esto qué quiere decir? No nos sirve, porque he visto ya a veces vemos barbaridades, un correo electrónico, ¿no? El correo electrónico, canaldenuncias@laempresa.com. Eso no nos sirve porque no está garantizando el anonimato, ni está garantizando la privacidad, ni está garantizando la confidencialidad de a quién le llega ese email. Si ese email va a llegar al gerente de la empresa y lo que queremos es formular una queja o una denuncia interna porque el gerente de la empresa está haciendo un uso fraudulento de recursos, pues entonces eso es totalmente contraproducente, entonces no nos serviría. Tenemos que implementar un canal de denuncias que garantice que desde el inicio esa privacidad y ese anonimato, si se quiere, se pueda perpetuar en todo el procedimiento. Entonces, que las personas que intervengan en la investigación de esos hechos garanticen la confidencialidad. Quería comentarte, Ferran, ayer esto del canal de denuncias que no es obligatorio. Bueno, por razones de trabajo, llevo una empresa multinacional, ¿vale? Que ya lo tenían implantado antes de que fuera obligatorio en nuestro estado. Y bueno, pues se plantearon un conflicto bastante grave, en este caso entre dos miembros del comité de empresa, de dos sindicatos enfrentados, ¿no? Podemos imaginar cuáles son, ¿vale? Que el asunto llegó mucho más allá de lo que era ellos, bueno, el tema planteado en la inscripción fue por un acoso, ¿no? Denuncias cruzadas, ¿vale? Pero bueno, el tema iba mucho más allá porque al final lo que impedía era poder tener un desarrollo normal en la empresa de las relaciones laborales, ¿no? O sea, bloqueaba absolutamente todo. Entonces, cuando llegó este asunto a la Inspección de Trabajo, bueno, independientemente de que luego al final te puedes dar cuenta de dónde está lo que está pasando, ¿vale? Y de la situación que no es un acoso, sino es un conflicto de otro estilo, ¿no? Personal, político, sindical, etc., etc. La empresa ya había, al haber implementado este canal de denuncias, ya tenía todo completamente documentado, había realizado la investigación, había adoptado medidas. Entonces, cuando llegó el asunto a la inspección, realmente yo, la realidad es que no tuve nada que hacer, más que decirle a las personas implicadas, mire, ya se han adoptado medidas, yo poco más puedo hacer aquí.
para que si no les gustaban esas medidas es otra Bueno, eso cosa. es una cosa, quiero decir, eso es una cosa distinta. Eso ya evidentemente es muy subjetivo y pues, cuando nos vemos afectados en nuestros intereses, pues no nos gustan si no nos ha resuelto el caso como nos gustaría a nosotros. Nos pasa a todos, a mí también. Pero bueno, el tema es que la empresa ya había adoptado medidas, porque evidentemente el asunto es que cuando tú pones una denuncia en la inspección, una demanda en el juzgado, a ver, es que no suelta todo el mundo el boli y sale corriendo a resolver tu caso, por una simple cuestión de que, bueno, todo lleva un proceso, lleva un tiempo, con lo cual, si llevas unos meses después, el asunto puede estar, y perdón por la expresión, completamente emponzoñado, o bien puedes llegar unos meses después y encontrarte que, como se han adoptado medidas por parte de la empresa, el asunto no es que esté emponzoñado, es que ya está realmente resuelto y adoptado medidas, con lo cual muchas veces te toca simplemente archivar y irte. ¿Vale? Quiero decir, es una diferencia, me parece muy importante, de adoptar medidas a no adoptar ninguna medida. Eso es lo ideal. Claro, para eso Bueno, está... eso es el mundo ideal, está claro. Eso estamos. Para eso que necesitamos tener de la empresa el código de conducta, que yo creo que todas las empresas lo tenemos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no está plasmado por escrito, pero bueno, sí que es un poco, yo creo que como la Constitución española, ¿no? Pues un poco la Constitución de la empresa. Es los valores, ¿no? Que queremos que todo que esté relacionado con dicha empresa cumpla y viva y sienta como tal, ¿vale? Eso se traslada, que esa constitución, ¿no? Por decir así, luego en el desarrollo. El desarrollo es el protocolo de prevención penal, el compliance o el cumplimiento normativo que diríamos en castellano, ¿no? Ese protocolo de la empresa tiene 4 partes, que es la que os he marcado aquí, así bueno, muy a grosso modo, ¿no? Una que es la preventiva, que es el análisis de los riesgos. No es lo mismo una empresa que del sector del medio ambiente, que puede tener especialmente unos riesgos de delitos medioambientales, que una empresa de oficina, que de cualquier otro sector, ¿no? Ahí está la gracia en detectar esos riesgos, analizarlos e implementar las políticas oportunas. Luego, otra segunda parte, que sería de asesoramiento, información, divulgación e implantación de todas estas medidas en todo el equipo, pero todo esto con la finalidad de que si ocurre una incidencia grave que pueda ser delictiva, entonces la empresa esté salvaguardada y las personas que han cumplido el protocolo también. Eso es el último objetivo. Sabemos que si tenemos un protocolo penal, la empresa puede quedar exonerada de responsabilidad penal. Eso es muchísimo. Todos querríamos poder estar exonerados de responsabilidad personal. Pues gracias a esto podemos conseguir que nuestras empresas estén exoneradas de responsabilidad. Ojo, el delito de acoso sexual y laboral, esto es determinante para quedar exonerado de responsabilidad penal del tipo, ¿eh? Sí. Cuidado. La tercera parte sería el control y vigilancia del cumplimiento de ese protocolo, porque decimos, tenerlo en la estantería no sirve para nada. Y el cuarto, la investigación. En caso de que se aperture una denuncia o un procedimiento que abra este protocolo, pues entonces tenemos que designar unas personas que son las que van a investigar, van a analizar qué es lo que ha ocurrido y tomar las medidas correctoras oportunas y, si es necesario, pues ya formular la denuncia si es caso. ¿Vale? Y esto que me permite, me disculpen los de IKEA, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Yo creo que todos hemos montado alguna vez una estantería de este tipo Billy, ¿vale? Me refiero a los protocolos, esto es una queja mía de determinados protocolos, ¿vale? Esos que tenemos tipo Billy porque tiene un tipo de protocolo que nos sirve solamente para poner en la estantería. ¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque son todos iguales, a menudo con nombres complicados o nombres así en inglés para que parezcan que son más serios. Nada adaptados a una realidad de la empresa, que eso es lo que es clave. O sea, un protocolo que nos venda que es copia y pega de todo, no nos va a servir. En nuestra empresa tenemos que analizar qué características tiene, qué trabajamos, en qué no estamos. La empresa es cambiante, el protocolo tenemos que ir adaptándolo. La empresa no se constituye ya así que sí para toda la vida. Los protocolos tienen que servirnos, no para ponerlos ahí en la estantería. ¿Vale? A menudo son baratitos, pero claro, luego son caros, porque coincidirá conmigo Yolanda, que cuando vamos con esos papelitos ¿sí? a la inspección nos dicen, oiga, es que esto no sirve para nada. Yo, primera, te dice por mi sinceridad y transparencia, diría, mira, a mí esto no me lo presenté. Las excusas bien públicas.
O sea que esa es las mentiras bien curradas que parezcan verdades, ¿vale? Con un toque de humor lo digo, no sirve para nada. No, es como si no cortaras nada. Bueno, pues eso, un poco, yo creo que vamos a acabar aquí la charla, salvo que tengáis alguna cuestión que queráis plantearnos. Sí, en cuanto al canal de denuncias, la aplicación va a ser vinculado a como el plan de igualdad, a 50 trabajadores o más, casi para todas las empresas. Empezó primero con 249 creo que era, ahora mismo está a 50, pero yo os digo que la realidad ya no es esa. O sea, la realidad no es que la norma es normal que 50, 51, entre otras porque como decimos la empresa es cambiante. Nuestros propios clientes lo están exigiendo. O sea, si tú quieres ser proveedor de determinada empresa, quieres optar a determinados contratos, te lo van a exigir porque si yo soy un contratista y tengo implementado en mi empresa un sistema de control, ¿cómo voy a trabajar con un proveedor que no lo tenga? Realmente ya estamos cargándonos esa cadena. O sea, es obligatorio en la práctica ya para todos. Y bueno, creo que con esto, si os parece, pasamos al café y cualquier cosa podemos seguir comentándola. Gracias a todos por venir.